No, nada. Justo estaba pasando un dato acá que me preguntaba. 100 millones. No. 100 millones de pesos es el cálculo que están haciendo algunos armados políticos a la hora de pensar en un acople competitivo. ¿Un acople? Sí. Los números, rápidamente, se calcula que más o menos entre... A ver, el folclore de la elección tucumana. A ver, veamos. Empecemos a analizar ese folclore en el cual nos va a llevar a nosotros a pensar muchísimas cosas de la política, del contrato social que tiene el electorado con el candidato. Claro, así es. El que tiene el electorado con la fiesta de la democracia. Yo le puedo hacer una pregunta. Con la fiesta, sí. ¿Por qué ya no es una fiesta la democracia? El ir a votar ya no es un festival de emociones y es para muchas personas una obligación. Y para muchas personas es la posibilidad de hacerse el día, ¿no? Bien. También lo vamos a poner, porque la democracia, no solamente en Argentina, en el mundo, se ha mercantilizado y está virando a una estructura en donde es una mercancía más que se compra y se vende. Sí. Se compran y se venden candidatos, se compran y se venden votos, electores, se compran y se venden las ideas, ¿no? También hay que decirlo. Entonces, primero hay que desarrollar toda una estructura cercana al marketing, que bien decía en uno de los videos Daniel Ortiz, que va a estar publicado a partir de hoy, el marketing como ciencia es una herramienta, viene a auxiliar a otras y puede ser utilizado de diferentes formas. Claro. Ahí tenemos la posverdad, entre una de las bases del marketing del macrismo en este último tiempo. Pero el día de la elección, ¿qué sucede el día de la elección? El día de la elección se ha sentado un precedente muy peligroso el año pasado que profundiza algo que ya se venía haciendo, que es el pago directo y en efectivo, esto es en papel billete, peso tras peso, de la tirilla con la que usted de alguna manera certifica que participó del acto eleccionario. Hasta acá mucho se decía de te doy un bolsón, 2 bolsones, 3 bolsones, te llevo en el auto, te busco, que entras en una discusión si está bien o está mal. Ahora el problema es cuando tu voto empieza a tener un precio. Tu posibilidad de trabajar ese día empieza a tener un precio, donde vos ya no fiscalizás porque vas a cuidar una idea, sino porque te pagan. Claro. Vos no es que ayudás a un vecino o vecina que no puede llegar a la escuela para ir a votar, sino que sos un movilizador. Y vos no votás solamente por esas ganas fervientes de participar en el proceso democrático y elegir las ideas que te van a gobernar, sino empezás a hacer 1, 2, 3, 4 viajes a la escuela en la que votas para sacarle 1.500 a uno, 2.000 a otro, 3 bolsones a otro, porque ese día podés terminar ganando el equivalente a un jornal de una persona que cosecha limones, porque en el día podés llegar a una quincena de un trabajador informal, porque en un día podés igualar lo que cobras en una asignación universal por hijo. Digo, eso termina pasando en la elección y termina sucediendo que en un lugar como en la capital de Tucumán, que es uno de las secciones electorales, que coincide con el municipio, la única, vos tenés este, oeste y capital, en capital estamos hablando de un piso de 10.000 votos, sí, donde vos vas a tener que pagar auto, movilizador, chofer, a ellos además hay que pagarle la comida. Los fiscales hay que pagarles la comida, el fiscal de escuela hay que pagarle la comida, y si vos decís por auto, yo más o menos calculo que van a ir 10 personas a votar, de esas calculo que me van a votar la mitad, son 5 personas por auto, que se termina pagando 20 votos en cada auto, pero me votan 5, donde tengo más o menos 1.200 mesas, donde tengo más o menos 100 escuelas, entonces necesito una estructura de 1.300 fiscales, y esos fiscales se pagan porque ya no defienden la democracia, claro, y la idea de la política, porque además todo eso se descentraliza en diferentes sedes de los acoples, ¿no? Y tengo que montar otro equipo de trabajo que lleve la comida,
que si hay un fiscal que se enoja, tengo que buscar otro y hay que pagarle. Digo, se empieza a montar una estructura en las elecciones que termina rondando más o menos los 80, 100 millones de pesos a valor billete hoy. Y nosotros de Generación Política nos llamaba poderosísimamente la atención, ¿por qué está pasando esto? ¿En qué momento de la historia política de nuestro país y de nuestra provincia sucedió esto? Para hablar de cronología sí sabemos más o menos cuándo se empezó a podrir todo, ¿no? Cuando fue gobernador una persona que ahora tiene que prestar declaración en la justicia por abuso sexual. Se empezó a mercantilizar tanto la política y a poner al votante en un lugar tan feo, porque las necesidades iban acompañadas de eso, en el cual vendías tu voluntad. Y no solamente tu voluntad a la hora de elegir, sino tu voluntad a la hora de defender tus ideales. Yo no quiero ser autorreferencial, pero yo me acuerdo cuando militábamos de muy jóvenes, era un honor ser fiscal, claro. Ser fiscal. Sí. El poder decir, voy a estar todo el día defendiendo, siendo... A ver, es imposible en radio, pero en el video medio difícil. Se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. Además, ¿no te acordás que había toda una épica, ¿no? Porque uno iba a pelear sus votos. No era un trabajo de un día por el que se me pagaba y yo lo hacía mala gana. Claro. Yo iba a pelear los votos de mi candidato, de mi partido. Iba a defender las ideas de, en este caso, Juan Domingo Perón y Eva Duarte Perón. Iba a eso, ¿no? Iba a defender lo que era mío. Porque la democracia era mía. Gracias por el pie que me da Juan. Y ahora parece que la política, la democracia o los ideales ya no son míos. Ya no hay representantes que me representen de un modo tan real que yo pueda decir, voy a apoyar con todo lo poquito que tengo a tu idea. Voy a ser parte del cambio que vos proponés. Pero si nosotros empezamos a mirar de reojo y fijamente a los ojos a todo el entorno político que hay en Tucumán, muy pocos son aquellos que todavía nos despiertan esas pasiones de decir, voy a apoyarte porque creo que sos una excelente persona y tus ideas van para ese lugar. Que sean 100 millones, que sean 90 millones, nos hace pensar que la política se transformó en una empresa. Muchos dicen una empresa, en una sociedad anónima, en una empresa familiar, en una pyme, en la cual llegar, como lo dijimos desde Generación Política muchas veces, llegar a un escaño es solo por el simple hecho de llegar y no de cambiar nada. Por eso Generación Política es un programa que nosotros nos debemos de estas discusiones. Creemos que la política tiene que volver a recuperar esa pasión y esa convicción en la cual sí se pueden cambiar algo y no solamente cambiar o sumar un poquito al amperímetro económico ese día de las elecciones, tanto para uno como para otro. Y que la gente tome realmente dimensión de lo que su voto vale, pero no el precio que tiene, sino lo que vale, porque no es lo mismo una cosa que tenga un precio a que tenga un valor. Y de Generación Política pugnamos eso, en que si una candidatura sale eso, que la democracia no salga ni siquiera un peso, que tenga el valor de poder cambiar las cosas. ¿Cómo está desvirtuada nuestra forma de entender la democracia, que primero se ha reducido al acto eleccionario y después con las trampas del acto eleccionario? Claro. ¿No? Nosotros tenemos 49 legisladores, el piso para un legislador son más o menos 10.000 votos, o sea que quienes están sentados hoy representan a más o menos un cuarto del total de la población de Tucumán. Sí. Porque son 490.000 personas. Ni siquiera la representación es mayoritaria de la sociedad, porque los electores son más de 1 millón. Ya hay una primera perversión ahí. La segunda perversión tiene que ver con la representatividad de tus pueblos, de tu identidad. Hoy vos podés encontrar que de los 49 legisladores, el 80% tiene su domicilio real en un country en Yerbabuena. No me diga, no le creo. Lo mismo sucede con algún intendente, que en realidad su casa no está en su intendencia. Claro. Eso es un segundo problema. Ahora el tercer problema es que si ser candidato sale 100 millones de pesos, primero que
en esto que se dice es una pyme. Bueno, pyme seguro que no es, porque no conozco una pyme, una pequeña empresa que tenga para gastar 100 millones de pesos en un día, no conozco. Bien. Te diría que para arrancar es una gran empresa, Sí. una empresa importante. Ahora, si es una empresa cuando pone plata invierte. Claro. Quiero saber dónde está la ganancia de esa inversión. Es cierto. Y otra cosa, que cuando vos tenés la capacidad para afrontar tal gasto, que hablamos de millones de pesos, hablamos también de los Juan Serra, de las Mabel Trejo, que se quedan afuera de la posibilidad de ser electos porque son personas que no tienen esa cantidad de dinero. Es decir, la mayoría del pueblo argentino y tucumano queda fuera de la posibilidad de ser electo porque no puede acceder a eso. Y si vos me corres con la vaina de la representatividad política, te puedo decir que en los partidos políticos sucede exactamente lo mismo. Y la última posibilidad de disociación a la que le está echando mano la oposición viene ahora con la forma en la que se presenta el proyecto de la boleta única o papel. Ojo que me parece que este es un troyano al que va a haber que prestarle mucha atención. Porque cuando vos tenés una sola papeleta, donde están todos los candidatos, no solamente que las posibilidades del fraude son mayores, las posibilidades de la confusión es mayor a la hora de marcar la boleta, sino que además empieza a desvirtuarse el lugar icónico del partido. Claro. Digo, cuando uno, saben los que han transitado este camino, cuando uno es parte de un partido, uno hace una reserva de un nombre, de un color, de una imagen representativa. Sí. O sea, eso también es parte de lo que uno comunica. Pero además tus candidatos son tu equipo. Tal cual. Es tan importante el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, como muchas veces lo es el 12avo. El suplente. El suplente, porque es ese dirigente, esa dirigente que, si bien quizás no tiene para aportar en estructura lo que aportan los primeros lugares, también es un reconocimiento a la dirigencia que se pierde en esa papeleta infinita de nombres escondidos detrás de una sola imagen y de una sola cara. Y no es casual. No. La derecha la piensa así a la historia. Vos imaginate en una elección así, que las posibilidades de un candidato a lo Bolsonaro, a lo Trump o a lo Javier Milei empiezan a ser posibilidades reales. Claro. Te va a pasar como ha pasado con el hijo del asesino de acá de Tucumán, que de repente en una elección mete 8 legisladores y que no conocía a nadie, 14 concejales que no conocía a nadie, que no sabían de la política, porque la política es el arte y la profesión de ser solidarios con los otros. Claro. El ejemplo que trae Juan Manuel Frangulli es clarísimo. Arriba decía Bussi y abajo de esa boleta única estaba la cuñada, el esposo del que jugaba la pelota con él. Claro, y a eso terminamos votando porque nos vienen a esconder realmente los candidatos. Pero para redondear y cerrar este editorial, nosotros queremos decir que el voto vale, que el voto no tiene precio, que una candidatura vale entre 80 y 100 millones de pesos, pero no siempre va a tener que ser así. En un momento de la historia no era así. Podemos volver a recuperar lo mejor de la política y está en manos de nosotros, de usted que está escuchando, del que está por ahí pensando que ese día también puede hacer una diferencia. Por ahí las cosas para que cambien tienen que pasar muy de adentro de uno. Sé que es difícil, sé que nos están bombardeando constantemente para que nuestra subjetividad y nuestro valor como persona cada día valga menos. Así que bueno, de Generación Política queríamos aportar esto. Gritaban las paredes en aquel mayo francés: yo lucho, tú luchas, él lucha, ellos temen. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar,